Señora Nelly Bielma, abogada de inmigración, como siempre me da mucho gusto tenerte de vuelta en nuestro segmento de entrevistas. Hola, muchas gracias por la invitación otra vez, Miguel, y aquí pues listos para informar a nuestro público. Recién llegada de unas mini vacaciones. Mini, mini. Mini mouse. Nelly, la semana pasada la Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó dos propuestas de ley migratorias. Una, el acta de promesa y sueño americano enfocada para los jóvenes soñadores, para los dreamers, y Así es. otra para los trabajadores agrícolas. Vamos a comenzar con el acta de promesa y sueño americano de este Ok, año. ¿Qué pues es con lo el que acta, plantea, qué es lo que plantea esa ley y en qué se diferencia de otras propuestas hechas sobre el mismo tema en años anteriores? ok. Bueno, parte de lo que están poniendo son un poquito más, requisitos un poquito más altos. Bueno, los que calificarían serían como los DACAs, pero en esta ley es los que hayan entrado antes de los 18. Y si reúnen los requisitos de que no tengan un récord criminal que no está en la lista, ¿verdad? Y que hayan entrado antes de la mayoría de edad, calificarían para un permiso condicional, como una residencia condicional, por 10 años. Durante ese periodo tienen que, pues claro, portarse muy bien, seguir todas las leyes, las taxas, todo lo que tengan que hacer, pero para llegar a una permanencia de residencia van a tener que no nada más el puro high school, ¿verdad? No nada más la preparatoria, sino que tener una educación de pérdida 2 años, que vayan ya rumbo al bachillerato, o que hayan servido 2 años en servicio militar. Y pues esto es bueno porque tenemos, o sea, nuestra minoría de hispanos sigue creciendo y vamos a ser la más grande minoría, pero sin en el nivel de educación que necesitamos. Entonces, es bueno que pongan estos requisitos, pero van a ser 10 años de tratar de llegar a ese punto para una residencia permanente. Y lo que sí está aquí un poquito, hay que tomar en cuenta que ya hemos tenido en anterior algunas propuestas similares, ¿verdad? El Dream Act y todo esto, pero que no se ha llegado a conclusión, que no ha llegado a pasar. Entonces aquí nada más es la mitad, ¿verdad? Como quien dice, de la Cámara. Ahora se lo mandaron a los senadores y ahora depende si los senadores están de acuerdo o qué le quitan, qué le ponen, qué enmiendas hacen a estas propuestas de ley. Sí. Y cabe mencionar, perdón, No, adelante, por favor. cabe mencionar que de los que lo pasaron, la mayoría, claro, eran demócratas y únicamente 9 votos republicanos en la Cámara Baja fueron los que apoyaron a este Dream and Promise Act. Ahora, en cuanto al Senado se refiere, también de mayoría demócrata de panzazo, con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, porque están 50-50. Correcto. Los republicanos ya han dicho a los cuatro vientos, a viva voz, que no van a aprobar esa propuesta de ley migratoria dirigida a garantizarles a los jóvenes dreamers soñadores una residencia permanente y un paso a la ciudadanía. E incluso en su lugar han presentado su propia propuesta de reforma migratoria bajo el nombre de Plan Dignidad. Así es. Sí, y ahorita lo que está afectando mucho es lo que está pasando aquí en nuestra frontera, ¿verdad? Están viendo que si seguimos haciendo si aprobamos esto, es como abrirle el paso a toda la gente que está viniendo, la muchedumbre que se está viniendo, de decir, sí, tráete a tus hijos ilegalmente y al rato los hacemos, Claro, ¿verdad? Legalizados bajo muy, este tipo de ley. muy Entonces buen punto. es lo que está frenando mucho, va a frenar mucho en el Senado. Y sí, a lo mejor va a tener que haber una parte de estos cambios de ley que tengan el enforzamiento en la frontera para que puedan balancear un poco el acto migratorio. Ahora bien, mientras si se aprueba o no en el Senado esta propuesta de ley que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, los jóvenes Dreamers pueden continuar renovando su estatus, Así ¿correcto? es. Aquellos que califiquen y pueden continuar con permiso de trabajo, o sea, pueden continuar llevando sus vidas aquí en este país. Así es. Sí, durante lo que se está haciendo ahorita es todavía bajo la orden ejecutiva que está activa. So, pueden seguir renovando. Y claro, pues sabemos que para los Dreamers esto es muy importante porque han estado viviendo su vida de 2 años en 2 años en Ujú, 2 años. Me caso, compro casa, tengo hijos o no, y es un ujú. futuro muy difícil. Ojalá que puedan llegar a un balance
apropiado, aunque tenga que ser, ¿verdad?, con un forzamiento más fuerte en la frontera, porque ahí también ya he oído muchos demócratas también que lo están pidiendo. Ujú. Y es necesario, ¿verdad? No podemos, especialmente ahorita que estamos en una crisis Fuera de control. económica con el Crisis COVID. migratoria, fuera de control. Está fuera de control. Sí, la crisis migratoria y luego aparte la crisis de desempleo y del COVID, pues no podemos mantener a tanta gente, entonces tiene que haber un balance. ¿Qué pasa con un Dreamer que tiene antecedentes penales o que cometió algún tipo de delito? ¿Puede ser Existe una deportado lista, inmediatamente? existe una lista para ver si califica, ¿verdad? Y hay una lista de crímenes cuales definitivamente no calificas y hay algunos otros en los que sí califican. Bien, con respecto a la otra propuesta de ley migratoria que fue aprobada en la Cámara de Representantes, la de los trabajadores agrícolas del campo. Sí. El Farm Workforce Sí, Modernization Act es algo que ya se llevaba tiempo planeando, porque tanto los productores agrícolas como los distribuidores agrícolas han estado movilizando mucho su lobbying system para tratar de tener los trabajadores que son tan necesarios en esta industria y que la mayoría de ellos pues están indocumentados, ¿verdad? Entonces, en esta propuesta, los que hayan trabajado ya 5 años indocumentados calificarían para este estatus interim a poder llegar a una residencia también, ujú. siempre y cuando reúnan los requisitos, también van a tener que no tengan récord criminal, que paguen sus taxas y todo eso, y que también estén de acuerdo que van a quedarse en esta industria de perdida 4 años o 8 años, Ah, dependiendo cuántos años ya lleven en la industria y sus familiares, su cónyuge o hijos también calificaría para este estatus migratorio. pero Nelly, una vez que esos trabajadores del campo, trabajadores agrícolas, reciban su residencia, aquellos que califiquen, ya les van a tener que pagar el salario establecido, les van a tener que descontar para seguro médico, prestaciones, o sea, ya no es que te doy $2 y me limpias toda la yarda y me recoges todas las fresas y vas a la pizca, no, no es así. Así es. Sí, dependiendo del número de empleados que tengan, ¿verdad? Van a tener que reunir los requisitos federales. Aunque lo que hemos visto en la historia de migración, ¿verdad? Esta historia se repite y es un sube y baja, ¿verdad? Desde que trajimos a los inmigrantes chinos para hacer el ferrocarril, trajimos los braceros, mayoría de México, porque había esa necesidad durante la época de la depresión. Después otra vez cuando en los 80s, durante el presidente Reagan, que era republicano, otra vez la industria agricultora se juntó y lo que vemos aquí, a diferencia del Promise and Dream Act, es que 30 republicanos votaron a favor de esta enmienda de ley. Entonces esa yo creo que es más factible que vaya a pasar más pronto que el Dream and Promise Act. Vamos a cambiar de tema ya para terminar y vamos a hablar del asilo político, porque con respecto a la crisis migratoria que se agrava por minutos aquí en nuestra frontera, todos los que están llegando, la gran mayoría, el 90% está pidiendo asilo político. Y mi pregunta, Nelly, tú como experta en inmigración, yo pienso, no estoy seguro que hay toda una serie de requisitos con los cuales tiene que cumplir una persona para ver si califica para recibir el asilo político. No es llegar y decir, me quitaron una pandilla la merienda en la escuela y me están persiguiendo cada vez que voy a hacer el mandado, quiero asilo político. Así no es. No. Claro que no, por simple extorsión o hechos así no va a calificar una persona. Tienen que comprobar y papelito habla, con migración tienes que traer documentos de que ha sido perseguido, sea por su religión, por su sexo, por su Ideas ah, políticas. opinión política, por ser parte de algún grupo que es distinguido en su pueblo, en su país. Pero sí es algo muy difícil y es algo muy difícil de convencer a los jueces porque los jueces de migración ya están hasta aquí de ver tantos casos y tantos diferentes detalles que hay veces que como que fue un ecolalia, ¿verdad? De que se fue pasando el chisme y todo el mundo trae la misma historia. Entonces es bien difícil convencer a los jueces. Hay jueces que tienen un 90, 95 o 100% de negatividad, ¿verdad? De negar los casos del asilo. Y pues todo depende en qué jurisdicción caigan y si tienen suficientes evidencias, si no, no van a pasar la prueba del asilo. Cuando hablas de suficientes evidencias, te refieres a documentos, como bien planteabas al principio, de reportes a la Documentos, policía,
a, no sé, al fiscal de tu ciudad, de tu país, constancia de que has estado encarcelado por que te has opuesto al gobierno o por tu orientación sexual o por la religión que profesas. Correcto, sí, todo esto hay que documentar, hay muchos reportes que se tienen que meter, reportes psicológicos, reportes físicos, hay gente que sí viene con cicatrices o que le mataron a un hijo o balacearon a su esposo, diferentes cosas así, todo eso se tiene que documentar. Pero que le mataron a un hijo o balacearon a su esposo, ¿quién? ¿Fuerzas represivas del gobierno de su país o una pandilla? Puede ser una pandilla si las fuerzas militares o policíacas de su país no los están defendiendo. Sí, Okay. existe un nivel muy alto de que pues no pasa nada, aquí a nadie lo llevan a la cárcel, nadie está sujeto a la ley, entonces también pueden venir pidiendo asilo. Qué bueno que mencionas ese punto, porque ayer estaba conversando con un compañero de trabajo aquí y le decía que, en mi opinión, si vamos a ceñirnos a lo que es en verdad darle asilo político a un migrante, otorgarle asilo político, creo que la mayoría de los residentes de la vecina ciudad de Nuevo Laredo calificarían, porque hay balaceras a cada rato, hay gente que no quiere salir de sus casas, hay dueños de negocios que han sido extorsionados. Entonces, si tú me paras aquí en un puente internacional y dices, no aguanto más porque no puedo salir de la casa, porque a cada rato hay tiroteos del narcotráfico, ataques, cierres, bloqueos, y lo hemos visto, tienen un punto para obtener asilo político. ¿Me equivoco? Algunos de ellos puede que sí, todo depende, como te digo, de la documentación y es muy difícil en estos países ir a documentar porque el simple hecho de documentar un acto de violencia ya te pone en la mira de los carteles, entonces es muy difícil documentar. Claro, los jueces por una extorsión no es suficiente. Ya he tenido casos así y aunque haya varias extorsiones, eso no va a ser suficiente, pero sí es un nivel muy alto de evidencia que van a tener que comprobar. No, y fíjate que existe una estadística muy interesante, la quiero compartir contigo, los casos de asilo político aprobados cuando Obama, el presidente Obama, de su primer mandato, 2009 al 2012, aprobó 36.536 casos. En su segundo mandato, de 2013 a 2016, 34.933 casos de asilo político aprobados. Y Donald Trump, el presidente Donald Trump, en sus 4 años, 2017 al 2020, aprobó 57.014 solicitudes de asilo político. Wow, me sorprende porque aquí en nuestra área no hubo tan altos, pero quizás algunos de los jueces sí llegaron ¿No? a tener ese nivel de evidencia. Y tienes que incluir también los puertos aéreos. Hay muchas personas que llegan al aeropuerto y buscan a las autoridades migratorias, le dicen, yo quiero asilo político porque no quiero regresar a mi país por tales razones. Así es. Y sí Nelly, ha habido muchos países que sí, han pasado este civil unrest, ¿verdad? Pero todo depende de la evidencia y los números son contundentes y es muy importante la evidencia. Habría que analizar en esos números, en esas cifras, de qué países son, porque pues hay muchos que han estado Nelly, en... para terminar, tú has trabajado brindando la ayuda como experta en inmigración a los migrantes que llegan por la frontera. ¿En algún momento les has brindado ayuda, asesoría gratuita? He ayudado en el pasado con esta nueva ola de migrantes, Sí, no. El ok, último asilo que hice fue hace 2 años sí. y por lo mismo, porque te digo, los jueces de aquí estaban en un 95% de negatividad, entonces no le vi el propósito de estar representando gente para ir casi, Ahora, casi a perder. ahora esos jueces que se encargan de procesar los casos de los migrantes que están ingresando por la frontera, no están cobrando por eso, ¿no? No le están, o sea, no le cobran al inmigrante cuando llega, decirle, estos son mis honorarios por llevarte el caso. No, los jueces son federales. Los emigrantes no tienen aunque estén detenidos, Ujú. esto es civil, entonces aunque estés deprivado de tu libertad, no tienes derecho a un abogado. Hay algunas agencias de beneficencia pública que representan gratuitamente, pero para los demás tienen que contratar su abogado privado. Un abogado privado y lo Ajá, tiene que pagar el migrante. correcto. Sí, porque yo creo que te lo dije una vez, si son capaces y tienen miles de dólares, 5.000, 6.000, 7.000 dólares para dárselos a un coyote para que traiga a su hijo no acompañado hasta la frontera, ¿cómo me vas a decir que no tienes 500 dólares para pagarle a un abogado de inmigración o un fiscal o un juez de inmigración de a de veras federal con todas las de la ley cuando llegas a este país? Correcto.
Sí, por lo regular tienen que hacer eso, salvo que hayan calificado para alguna agencia que sea gratuita. Nelly Bielma, abogada de inmigración. Como siempre, me dio mucho gusto conversar contigo y me da también mucha alegría tenerte de regreso. Gracias, igualmente. También a ti, de regreso de tus vacacioncitas, ya necesitabas. Ni me enteré que estuve de vacaciones. Bueno, cuídate mucho, ¿ok? Okay, thank you. Bye. Saludos, bye bye.